historiografía revisionista que había reivindicado a Rosas, ¿no? Entonces me parece que más allá de las enormes diferencias, además, por ejemplo, entre Artigas y Rosas, ¿no? Son enormes y distintos momentos y distintas situaciones para cada uno. Pero en el caso de López, del propio Ramírez y de mucha de la playa de caudillos provinciales del federalismo argentino, la historiografía nos ha ofrecido un relato convincente de que ellos se inspiran, toman el modelo de Artigas en su lenguaje, en sus políticas, en su manera de manejarse. Yo, perdóname, una sola cosa quiero destacar en esto que me parece que es un poquito conceptual, pero que es muy importante. Esto de que ellos hablan de los pueblos y no del pueblo, ¿no? Y que marca... Cuando dices ellos, ¿quiénes son, Ramírez? Digo, los caudillos que nosotros llamamos en la historiografía argentina los caudillos, o los caudillos federales si quieres agregar, y dentro de los cuales Artigas tiene este rol que yo estaba diciendo, ¿no? Y ellos usan el plural pueblos. Porque se refieren a los pueblos reales y concretos, las villas, las poblaciones, no el pueblo como abstracción ilustrada, ¿no? Exacto. Y que marca una diferencia importante. Habrán leído a los autores ilustrados, pero tienen otra cabeza, ¿no? Sí. Para bien y para mal, digo, no sé, no quiero valorar eso, pero digo, es una diferencia notoria que está en Artigas y que la vas a ver en los caudillos federales argentinos. Pero en ese sentido lo acerca esa idea de los pueblos, si bien tiene una profundísima raigambre hispánica, lo acerca mucho más a la lógica de la historia norteamericana, claro, que a la lógica del centralismo que nace con la Revolución Francesa. Estoy de acuerdo, ¿no? Entonces, me parece que esa, pero ahí empiezan, cuando uno empieza a trabajar con esas finezas, ¿no? Que no es lo mismo el pueblo que los pueblos, ahí empieza a desmontar ese aparato tan complejo que fue armado por necesidades históricas. Digo, nadie niega que estos países en determinado momento necesitaron construir el uruguayo o el argentino porque era italiano, ucraniano o lo que fuera. Entonces necesitaban construir un relato potente un para relato asimilar potente la para que las migración. segundas generaciones se integraran. Aceptemos lo que eso fue razonable en su tiempo o explicable, pero no lo aceptemos con una verdad universal, absoluta y definitiva, ¿no? Es decir, hoy en día, si uno lee los relatos más sagrados, la Biblia hoy en día está sometida a la crítica histórica y ha logrado integrar la crítica histórica a su valor de religiosidad. ¿Cómo no lo va a poder hacer la historia de una región, de un país? Ahora, en ese revisitar para desprenderse de los sentidos bíblicos, sería una buena cosa explicar por qué la historiografía de Mitre, o el mitrismo, como solemos decir, hace ese retrato tan terrible de ese hombre que en Asensio están esperando como la cabeza que sabemos que es capaz de nuclear a esa cantidad de levantamientos, porque esto es algo que también me gustaría decir. En febrero en Casablanca, en Paysandú, se recordó otro levantamiento y la gente de toda la zona de Mercedes reivindica los propios, o sea que hay diversos lugares del interior que saben que hubo 20, 30, 40, 300 paisanos que se levantaron en armas. Asensio será el emblemático, pero la cabeza que los nucleaba era Artigas. ¿Por qué esa cabeza que nuclea a los pueblos con su concepto de soberanía le resulta a Mitre y al mitrismo ese látigo de Dios, como lo llegaron a llamar en algún momento, ¿no? Por donde él pasa no vuelve a crecer el pasto y quedan las familias destruidas y el dolor y la sangre y los crímenes abundan? ¿Cómo se llega a construir un retrato de ese tipo sin decir aquí Mitre porque era malo y Artigas porque era bueno? O sea, apliquemos comprensión histórica de quién era quién. Muy de acuerdo, porque la tentación de demonizar a Mitre es grande. Claro. Yo no estoy para nada de acuerdo con eso. O sea, creo que hay que hacer el esfuerzo de ponerse en la situación de personas que tenían que gobernar, en el caso argentino, una cosa que en realidad era un gigantesco desierto poblado por tribus nómadas y tenía un puñado de ciudades en el medio. Y en realidad el espacio, quienes lo iban ocupando, eran unos personajes que no eran ni indios,
ni blancos, eran no mestizos, al margen de toda ley. Al margen de toda ley, con sus virtudes y defectos, porque no solo es defecto de ser rebelde ante la ley, tiene también a veces aspectos interesantes, ¿no? Es decir, un personaje libertario, pero también con frecuencia ingobernable. Entonces, pero no solo por la situación personal, sino porque las condiciones geográficas eran dificilísimas. Cuando Alberdi baja a estudiar a Buenos Aires, Alberdi nació en 1810, ¿no? Así que calculemos más o menos 1836, 1837. Él nace baja. Con la Revolución. Exactamente, sí. Él baja, le paga sus estudios a Alejandro Heredia, el caudillo bárbaro, brutal, ¿no? De Tucumán, que le enseñó los rudimentos de latín. Era un caudillo que sabía latín, fíjate vos, a Alberdi. Bueno, le llevó 3 meses, en el pasaje en carreta, que era el barato, ¿no? Era tercera clase. Entonces 3 meses llegar a la ciudad. De Tucumán a Buenos Aires. Entonces, y además tenías que negociar en el medio, pagar peajes infinitos. Algunos a indios o a indios gauchos, porque hay de todas las categorías, a otros que eran meros asaltantes, bandidos. Entonces, la verdad que la mente de Rivadavia primero, pobre, era un hombre muy obtuso, pero la de Mitre después, que era un hombre grande, una gran cabeza, un educador, no tenían realmente condiciones para poder resolver el tema de la unidad nacional argentina. Cometieron muchos errores, entre otros, bueno, creyeron, creo que muchos de ellos de buena fe, que bueno, no había otra solución que eso desapareciera, ¿no? Y entonces lo de la civilización y la barbarie, te estigmatizaban al indio y al gaucho como bárbaros, y bueno, había que reemplazarlos por inmigrantes, y así se podía construir un Estado, ¿no? No cualquier inmigrante, y no cualquier inmigrante. Además, no ahorren sangre de gaucho, es lo único de humano eso, que tiene, a ver, ¿no? sí, Terrible sí, frase. ya sé, pero porque era un loco bravo, Sarmiento, ¿no? Pero si uno recuerda todo eso, hay que recordar otras cosas. Hay que recordar, por ejemplo, que fundó la literatura argentina con el Facundo, Claro. ¿no? Es decir, Claro. y que la Argentina y todos los argentinos, los federales, los unitarios, los peronistas, los radicales, los comunistas, hoy el hecho de tener una literatura es algo importante, ¿no? Entonces, digo, poner en la balanza todo, pero digo, el punto fue, yo no quiero justificar esas cosas que se hicieron, muchas de ellas querés atroces. entenderla, que es lo Quiero que debe hacer la entenderlas historia, no justificar, y entender. juzgarlas con ecuanimidad, ¿no? Ahí Con tenés el distancia. gran asunto. Los historiadores durante cierto momento se transformaron en una suerte de tribunal de justicia, Sí. repartiendo La haya histórica. en una suerte de la haya histórica. Es decir, yo reconozco nuevamente, yo tengo todos los, yo crecí, me formé en la historia con todos los prejuicios antimitristas, antisarmientinos. Yo creo que luego recién que cuando me empecé a ver otras literaturas históricas, por ejemplo la propia literatura histórica de los Estados Unidos, ver la visión que los Estados Unidos logra tener de su guerra civil, donde en el fondo siempre está la simpatía por el sur, ¿no? Que es una transcripción al revés casi del mito de Buen Salvaje, ¿no? El sur es romántico, primitivo, el norte es el buen industrial, aristócrata. ordinario, El buen aristócrata. meramente capitalista, ¿no? Entonces tú tenías que los cantantes de izquierda como John Baez le cantaban al sur, ¿no? Ay, lo que el viento se llevó. Por favor, lo que Scarlett O'Hara ha hecho por el sur. El sur ganó la guerra de la literatura, eso es indudable. Y del Ganó cine. la guerra del relato. Ganó la guerra del relato. Y yo creo que, pero aún así, cuando uno se mete en los historiadores, hay un intento de comprensión. Lo que creo que nosotros hemos tenido es permanentemente un intento de prejuicio y juicio. Y juicio. Y no de Entonces, comprensión. y no de comprensión. Entonces me parece que lo que mejor podríamos decir a este joven alumno ¿Que está allí? que está allí, mire, antes de juzgar, Comprenda. comprenda. Además, ¿sabe qué? Acepte que usted está lleno de prejuicios. Bien. Acéptelo, es parte del ser. Magnífico. Acéptelo que ser republicano Una o buena monárquico lección. es un prejuicio. Acéptelo y luego tome la decisión y comprenda y trate de colocarse, como decía muy bien Ramiro, en ese momento. Usted es Mitre, dígame una cosa, ¿qué hace? Yo al Usted joven es le Roca, diría ¿qué hace? eso.
Póngase en el lugar del otro. Otro, un personaje que ahora le están pegando por todos lados. Yo le diría al joven y a los no jóvenes que están allí, antes de cambiar de canal, piénselo, ¿eh? Nosotros volvemos enseguida. Estamos en Linardi Rizzo, en un lugar absolutamente encantador, por lo menos para los que nos gustan los libros. Estamos revisitando el pasado, no se vayan. Bueno, vamos a ver si terminamos de darle la clase a estos alumnos, este alumno virtual que tenemos allí instalado. Cada uno más de 4 de día, Catita, que no se ven sentir un poco ofendidos que lo tratemos de alumno. No, yo creo que es una buena cosa que alguien sienta Imagine que hay un alumno del otro lado, porque tiene todo el respeto a que lo claro. entiendan cuando está hablando. Sí. Así que nosotros estamos muy como en una mesa de café, pero estamos en la bellísima librería Linardi y Rizzo, en realidad, con Ramiro Podetti, con Luciano Álvarez, docentes ambos de Universidad de Montevideo, Universidad Católica. Y mi pregunta sobre este periodo que hoy nos ha llamado a revisitar, ¿no? Que es ¿qué pasa con Asensio? ¿Qué pasa en ese interregno entre Asensio y las piedras? Volvamos hacia atrás, pensemos quién era Perico el bailarín, por qué un líder es un líder. Tú hablaste hoy recurrentemente del tema independencia, Ramiro, y yo sé que desde la universidad has estado trabajando en eso y me gustaría que me dijeras, bueno sí, ¿a qué has arribado? Me parece oportuno, además por ser este programa con el que arranca el ciclo, ¿verdad? Es una investigación que hice en el año 2008, sí, en el contexto de mi trabajo en la Universidad de Montevideo, sobre los sentidos de la independencia. Me interesó, en base a una cantidad de textos, que son más de 60, desde 1781 a 1832, ver una evolución del concepto de independencia que es notoria, ¿no? Y yo arranco el primer texto, es una representación del intendente de Venezuela. O sea que es en toda América. Sí, los sentidos de independencia, claro. No, en toda América y en España, ¿no? Es decir, porque, por ejemplo, decía, el primer texto es de 1781, es una representación del intendente de Venezuela, pensemos intendente como gobernador, digamos, más que como alcalde, ¿no? Sí. Es una representación al rey donde plantea claramente, ¿no?, la necesidad ya de la independencia, y la menciona 3 o 4 veces por su palabra, con las grandes unidades virreinales, digamos, convertirlas en reinos independientes, vasallos del rey de Castilla, digamos, ¿no?, del rey de España o la monarquía, un primus inter pares. Bueno, pero este proceso que va a tener una cantidad de documentos y llega, yo lo cierro en 1821, con la propuesta de los diputados a las Cortes, diputados americanos a las Cortes, que plantean una independencia consensuada con España y donde se mantengan como monarquías o como repúblicas en América en un sistema confederal, concretamente, ¿no? Por ejemplo, como le decía en una propuesta anterior, Francisco Antonio Sea, entonces vicepresidente de la Gran Colombia, él le propone al embajador Fernando VII en Londres crear un imperio federal, ¿no? Sí. Bueno, entonces, durante 40 años, el concepto de independencia se lo entiende como autonomía dentro de un sistema confederal que incluye a España. A nadie se le hubiera ocurrido ni la separación entre las posesiones españolas en América, ni la separación con España. Lo natural era no perder la unidad frente al desafío de las potencias emergentes. Era algo para ellos clarísimo, después se nos oscureció la mente a nosotros. Pero digo, cuando finalmente fracasa este proyecto en las Cortes, casi lo amenazan meterlos presos a los diputados americanos, ¿no? Esa reacción lamentable de España, ¿no? Bueno, la España de Fernando VII, sí, la España más oscura. Sí, pero también tampoco España es una unidad. No, pero también los diputados liberales también los diputados liberales no entendieron este fenómeno. Pero se abre otra. Ramiro, eso para afirmar esto. Yo he leído unas cuantas historias de España, historia de los periodos, y el periodo de sencillamente se menciona como la pérdida de las colonias. Claro. No está integrado toda la discusión de las Cortes de Cádiz, etcétera. Lo americano es un dato lateral, y cuando uno lo mira en el contexto dice, bueno, es un disparate. ¿Cómo va a ser un dato lateral de la historia italiana? Nuevamente, hasta España tiene su historia patria, su historia de independencia, lo que quiera. Bueno, habían perdido para entonces la visión imperial en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Es decir, administrar un gigantesco espacio multicultural, multilingüístico, etcétera, ¿no? Pero digo, ahí se abre, y uno de los protagonistas de la propuesta en las Cortes, que es Lucas Alamán, es el que va a ser el principal promotor de lo que llamo la segunda fase, el segundo concepto de independencia, que es la Unión Aduanera Hispanoamericana, ¿no?
y tenemos entre 1821 y 1832, tenemos más de 10 tratados entre los antiguos dominios españoles en América, que empiezan definiéndose como de unión y confederación y terminan siendo de amistad, comercio y navegación, porque para entonces la diplomacia británica ya estaba introduciendo también sus objetivos. Pero durante otra década el concepto de independencia se entendía de vuelta. Independencia dentro de un espacio confederado con un sustento económico del carácter de lo que es una unión aduanera. Lucas Alamán o Andrés Bello lo pensaron así. Y finalmente hay un tercer sentido, desde 1832 en adelante, que es, bueno, el que finalmente celebramos en el centenario, y que hoy, absoluta. claro, separados no solo de España, sino separados entre nosotros, que es, digamos, el que hay que revisar, ¿no? De repente lo revisamos y reconfirmamos, pero hay que revisar. Por lo menos hay que revisar. Claro, ¿no? Entonces, me parece que es importante a la hora del bicentenario, ¿no? De sentirnos movilizados o responder a la convocatoria que nos dice, bueno, recordemos, tomemos nueva conciencia del sentido de esos fenómenos. Es importante incluir en ello que reflexionemos sobre los sentidos y los alcances que entonces y ahora tiene la palabra independencia. Magnífico. ¿Cuándo publicas ese trabajo? Bueno, en realidad lo he enviado a un par de concursos y bueno, estoy esperando y si no sale nada, entonces lo publicaré. Hablamos de editoriales después. Bueno. No, hay un dato que también es importante y creo que está señalado cuando Ramiro concluye, capaz que tenemos que admitir. Yo creo que más allá de la visión ideal que nosotros pudiéramos decir, ¿en qué momento detendríamos la historia y con cuál independencia nos quedaríamos? El dato de la realidad es que los hechos se fueron sumando. Sí. Entonces, y es como dice el tango de Gardel, ¿no? Las horas que pasan ya no vuelven más. No. Entonces y así mi pasado al tuyo enlazado, ¿no? Es decir, hay un pasado que en un momento estuvo enlazado en la región, pero que a partir de un cierto momento este país que hoy es el Uruguay tomó sus propios caminos, sus propias decisiones políticas, construyó una cultura política que también tendríamos que revisar y discutir, pero que es notoriamente una cultura política distinta a la de nuestros vecinos, y eso también forma parte de la historia, aunque quizás cuando nosotros nos ponemos a leer y si nos ponemos en una tradición o en otra, hubiéramos deseado que las rutas fueran otras, pero las rutas son las que fueron y las que nos tienen hoy aquí. Entonces sería imposible regresar a una idea de argentinidad del Uruguay, por decirlo de alguna manera, ¿no? Aunque tengamos correcto, tal vez de uruguayidad de la Argentina. Ahí está. Lo cual no obsta señalar que al fin y al cabo también podríamos decir, bueno, no es lo mismo un bostoniano que alguien de Carolina del Sur. Son dos tradiciones culturales extremadamente distintas, y el este y el oeste. O sea que en un mundo de esas características, nuevamente la idea de los pueblos y sus acumulaciones particulares son muy fuertes. Y también tenemos que aceptarlas como parte de esa peripecia. Ana, tú decías al principio que no hubiera demasiada polémica, no sé si ya estábamos en cámara o no. No, en este momento. Hagan polémica, no rompan el vaso. Pero claro, sí, eso es límite, pero acá estoy tentado de la polémica porque en esto disiento con Luciano, en el sentido de que, bueno, claro, hemos hecho un camino, pero ese camino puede variar, no es que estemos ya determinados para siempre, ¿no? A ver, me parece que hay una deuda que tienen los países hispanoamericanos manifiesta, que es que todavía no han ingresado a la modernidad. Visto, porque me admira el sistema político uruguayo, pero el problema es ¿No te parece moderno? Es que no es moderno, es falsamente moderno, porque la modernidad es incorporar la ciencia y la tecnología a la economía. Entonces, este es el sello distintivo de la modernidad. El tema es que nosotros, cuando decidimos ese rumbo en 1832 en adelante, fue porque, digámoslo claramente, optamos por ser la granja del mundo atlántico, de ser proveedores de materias primas, una cosa como un país petrolero de ahora, ¿verdad? Es decir,
vivir sin demasiado trabajo, sin ¿Y cuál demasiada es el- agregación de ¿Cuál valor. es el Entonces, paralelo régimen político, entonces, modernidad económica? A ver, punto. que no lo entendí. No, a ver, el punto diría que es una modernidad, heterodoxa o extraña, ¿no? Es decir, o una modernidad suave, dicen por ahí. Tenemos ciertos atributos, este es un poco el destino de Hispanoamérica, ¿no? De América Latina, estar a caballo de dos cosas, ¿es occidente o no es occidente? En algunas cosas somos, en otras no, ¿no? Es decir, lo que yo digo, un país, para ser moderno, si está, o para usar la palabra que se usaba en las décadas del 70 y del 80, para estar desarrollado, preguntale cuántas patentes de invención registró a residentes el año pasado. Entonces vos andás al registro y vas a encontrar Uruguay tal vez 2, 3, a veces 0 en los últimos años. Claro, ¿no? Entonces vas a países como Corea, varios miles. Entonces, bueno, o vas a países de nuestra escala, Nueva Zelanda, bueno, 300, 400, 500 patentes nuevas. Entonces, yo me refiero a ese tipo de modernidad. Perfecto, el sistema político está fantástico. Yo creo que la República Democrática se sostiene desde determinadas condiciones económicas. Es muy difícil sostenerla, digamos, si no hay una modernidad económica también. Se ha dado el caso y sin duda Ramiro, el régimen político uruguayo ha sido moderno, pero digo, no el Uruguay como tal lo ha sido o lo es. Yo estoy muy lejos de la autocomplacencia uruguaya, Ajá. claro. Entonces, de modo que sería fácil para animar la discusión mantenerme en una situación de polémica contigo, de debate, no de polémica, de discusión. Pero no, yo estoy de acuerdo contigo, en esa misma línea, decir, bueno, nosotros ahora hacia dónde acumulamos, ¿cuál es nuestra historia próxima? ¿Cuál es la historia que construimos ahora? Entonces, mirá, lo que digo ahora es algo que estos días me golpea enormemente. Cuando salen en la prensa que un alto porcentaje de los jóvenes abandonan el liceo porque no tienen expectativas, y tienen razón, lo terrible es que tienen razón, porque están construyendo una educación que corresponde a una cosa que era para otra época, ¿no? Y ahí podríamos entrar en el debate entre Valle y Ordóñez y Figari sobre las cosas. Pero ahí se me iría el programa de control. Y armamos otro programa. Y mi pero punto es este. simplemente para señalar que estoy de acuerdo contigo, Ramiro. Lo que digo es, haces una historia acá. Luego esas historias confluyen, se cruzan, se rearticulan, se separan, ¿no? Yo puedo estar de acuerdo con ambos en esto, pero yo sigo queriendo ligar con el tema que nos convocó hoy. Bien. Y quiero ver si entendí bien tu tesis, Ramiro. A ver, en ese proceso hacia la independencia que Asensio, que es nuestro tema de hoy, inicia, tú decís que hay etapas en cómo se concibió la independencia, que hubo una que olvidamos sistemáticamente, en la cual nos pensábamos independientes, pero en un área confederada con España, y tú estás diciendo que no alcanzamos la modernidad en economía y que por eso la modernidad política terminó en una ruptura no solamente rotunda con España, sino en un ponernos de espalda a todos los americanos entre sí. ¿Es así tu teoría? Sí. La vinculación política y economía es eso. Digo, es toda una teoría para terminar este programa, ¿eh? Bueno. Es desafiante. Deja a todo el mundo pensando. No, pero es que yo creo que ¿Estás de acuerdo? es eso. Yo estoy ¿Te de gusta la acuerdo. teoría? No, yo estoy totalmente de acuerdo en esa línea. Yo creo que Perico el nosotros bailarín no se podemos imaginó acumular esto. solamente valores simbólicos. Es cierto. No alcanza solo con visitar el pasado. Está bueno. Con celebrar. Fenómeno. Con fiestas. Se Hay pueden hacer más. películas, lo que quieras, pero no alcanza. No alcanza, señores. Felizmente no alcanza. Pedimos más y sobre todo le pedimos al pensamiento que no cese nunca. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, doctor Luciano Álvarez. Gracias, Ramiro Podetti. Gracias a ustedes. A Linardi Rizzo por recibirnos en esta casa. Y será hasta el próximo diálogo sobre el centenario, a propósito del centenario, pensando y revisitando el pasado desde un presente que nos obsede, por suerte. Gracias.